Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Noam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que Mineros reportó resultados financieros y operativos correspondientes al segundo trimestre y al primer semestre del 2026, periodo en el que alcanzó ingresos y utilidad neta semestrales récord, apoyados por un aumento en la producción de oro y un entorno de precios favorable para el metal. La compañía informó que los ingresos del segundo trimestre ascendieron a 950 millones de dólares, mientras que en el acumulado de los primeros 6 meses del año totalizaron 2.030 millones de dólares, la cifra de facturación semestral más alta registrada por la compañía. La utilidad neta del primer semestre fue de 484 millones de dólares, de los cuales 160 millones corresponden al segundo trimestre. Asimismo, la utilidad por acción alcanzó los 545 pesos para el periodo trimestral y, básicamente, 1.645 pesos en el acumulado semestral. En materia operativa, la producción consolidada de oro llegó a las 60.253 onzas entre abril y junio, lo que representa un incremento del 12% frente al mismo periodo del año pasado. De ese total, la propiedad Hemco produjo 37.594 onzas con un crecimiento interanual de 14%, mientras que la propiedad Nechi aportó 22.659 onzas, 9% más que un año atrás. En el primer semestre, la producción acumulada alcanzó 118.103 onzas. Las ventas de oro durante el segundo trimestre fueron de 59.639 onzas, un aumento del 11% frente al mismo periodo del año anterior. En los primeros 6 meses del año sumaron 117.489 onzas, equivalentes a un crecimiento interanual del 12%, resultado que llevó a la compañía a revisar su proyección de producción para el 2026 a un rango de entre 220.000 y 240.000 onzas. La empresa también reportó ventas de plata por 150.681 onzas entre abril y junio, más del doble de las registradas un año antes. En el acumulado semestral comercializó 312.446 onzas, lo que representa un incremento del 111%. Con esta información les cuento que ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Y comenzamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, de momento tiene una variación positiva. Hablamos del MSCI Colcap, que básicamente es el de referencia internacional para este mercado colombiano. En este caso tenemos una variación al alza del 0,81%, y es decir que parcialmente se ubica en 2.363 puntos. Eso sí, hay que destacar que toda la semana logró mantener niveles de 2.300, que había sido, digamos, un poco difícil en semanas anteriores, pero incluso repuntando hasta casi alcanzar niveles de 2.400. Sin embargo, pues por el entorno internacional, la caída en los precios del petróleo, también de algunos rendimientos a nivel internacional, hablando de la deuda pública, pues llegaron a afectar también movimientos bursátiles, y pues no logró tener un repunte mayor, como sí sucede, por ejemplo, en su par Perú, que ya lo estaremos observando. En este caso tenemos que las acciones que más suben a esta altura es la preferencial del Grupo Argos, por ejemplo, que avanza un 4,58%, y de esta manera se ubica en 13.700 pesos por acción. Le sigue la acción ordinaria del Grupo Argos, que avanza 2,92% hasta los 16.900 pesos, y la acción ordinaria también de Corfi Colombiana, que gana en este caso un 2,45% hasta los 20.900 pesos por acción. Hay las tres acciones que más ganan de momento en la Bolsa de Valores de Colombia, pero también hay comportamientos positivos en Celsia, en Ecopetrol, en Interconexión Eléctrica ISA, con concreto la acción ordinaria del Grupo Cibes y la preferencial de Corfi Colombiana, para un total de más de 10 acciones, que de momento son las que tiñen de verde esta variación positiva que muestra el MSCI Colcap. Revisamos ahora las de comportamiento negativo y tenemos que Nutresa es la que más cae a esta altura, con un 1,90% de devuelta, que la ubica básicamente en 308.020 pesos por acción. Le sigue la acción ordinaria del Grupo Sura, que en este caso cae levemente al 0,22% para ubicarse en 54.180 pesos, y la acción ordinaria de Cementos Argos, que también pierde 0,18% hasta los 11.020 pesos por acción. También hay comportamientos negativos en Promigas, Grupo Aval y Preferencial de la Vivienda Group, eso sí, bastante leves, ya que están cayendo todas
por el orden del menos del 1%, a excepción de Nutresa, que como dijimos es la que más cae a esta altura en territorio colombiano. Y vamos con la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración MUAM y que en este espacio siempre revisamos a través del IPSA, que recordemos es el índice de precios selectivo de acciones de referencia internacional para este mercado del sur del continente, que aquí hay noticia, pues ya logró consolidarse nuevamente en niveles de 11.000 e incluso pues sigue manteniendo ese impulso en el arranque de jornada de este jueves. Aquí tenemos una variación positiva por el orden del 0,56%, es decir, que ya se ubica en 11.220 puntos y básicamente ese valor que estamos viendo actualmente es el máximo de la sesión, por lo menos en este arranque de jornada en territorio chileno. Vamos a revisar cuáles son básicamente las acciones que de momento justifican ese comportamiento al alza y tenemos entonces que la que más gana de momento es CMPC, esto en la Bolsa de Santiago, con un avance del 1,80%. Le sigue Mallplaza, que gana 1,54%. Ahí vemos ya que Sencomols pasó a ser la segunda que más gana con 1,48%. Y en el Chile tercera con 1,22%. También hay que decir, están subiendo por encima del 1% a esta altura en la Bolsa de Santiago, Sociedad Química Minera de la clase B, Compañía de Cerveceras Unidas, Ripley, Mallplaza y también Banco Santander. Pero también hay comportamientos positivos en Cencosud, Banco de Chile, IAM y en ILC a esta altura en territorio chileno. Vamos a revisar ahora las de comportamiento negativo, las organizamos rápidamente y tenemos que Embotelladora Andina de la clase B es la que más pierde, 1,43% a la baja, la TAM cae 0,64% y Quiñenco pierde 0,15%. Esas son las tres acciones con mayores pérdidas a esta altura en la Bolsa de Santiago de Chile, pero también hay rojo, de eso sí, de manera leve, en Copec y en el Latinoamérica para un comportamiento positivo a nivel general del IPSA chileno. Y abordamos la tercera de las bolsas en cuestión, en este caso la Bolsa de Valores de Lima. Como siempre lo hacemos revisando principalmente el MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional para este mercado limeño y que poco a poco pues sigue registrando máximos históricos, ya consolidado en niveles de 59.000, bastante importante para esta bolsa que también hace parte de la integración NUAM. Aquí tenemos un avance en la jornada de este jueves, parcialmente, del 1,08% para ubicarse entonces en 59.417 puntos frente a un cierre anterior de 58.781 unidades. Es importante lo que sucede con este indicador de referencia en Perú. Revisamos también el MSCI NUAM Perú Select, que recordemos es el que reúne las 14 acciones más líquidas de ese mercado, que avanza incluso con más fuerza a esta altura. Gana 1,35% y de esta manera se ubica en 1.567 puntos frente a un cierre anterior de 1.546 unidades. Ya habiendo revisado que Colombia opera al alza, Chile también lo hace y de igual manera Perú, pues revisamos el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada reúne el comportamiento de algunas de las principales acciones de los tres mercados y que, como es lógico, al tener ese movimiento positivo, también tiene un avance por encima del 1%. Específicamente, a esta altura, este indicador de integración regional básicamente gana 1,14 puntos y ya se ubica en 1.937 puntos en este arranque de los mercados a nivel regional y pues ya el pleno a nivel internacional. Aprovechando que estamos hablando de la región, ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local y pues básicamente con noticia en territorio colombiano, pues tenemos entonces que esa tendencia a la baja del dólar, de lo que han sido por lo menos las últimas 2 sesiones y 3, pues incluyendo esta, ha sido una tendencia bajista que había, digamos, perdido un poco tras las decisiones, como les comentábamos, del Banco de la República, haciendo un rápido recorderis, pues pausar las tasas en niveles del 12% cuando se esperaba un incremento y anunciar un plan de acumulación de reservas internacionales, como se viene efectuando a través de las opciones put, que son básicamente, digamos, el mecanismo activado por el Banco de la República para lograr este objetivo de reservas internacionales hasta por 4.000 millones de dólares. En este caso, hablamos precisamente que el dólar en territorio colombiano, como bien lo advertíamos, sigue a la baja, bien nos muestra ese nivel de apertura, precisamente la gráfica, y de resto una operación bastante a la baja. En este caso, abrió la jornada de este jueves sobre los 3.190 pesos, esto quiere decir
que inicialmente subía 13 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del miércoles fue de 3.177 pesos. Sin embargo, pues rápidamente, incluso una caída bastante pronunciada, bajó ya incluso a niveles de 3.162, que es el mínimo de la sesión, y de momento opera sobre los 3.165, es decir, ya operación a la baja con respecto a la referencia que tenemos del miércoles, recordemos de 3.177 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.168 pesos con 80 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves es de 3.179 pesos con 40 centavos. Como bien se observa en la gráfica, operación a la baja con respecto a la apertura y hay que decir que la divisa pues se ha movido entre ese máximo de 3.190 pesos y un mínimo de 3.162 pesos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 97 millones de dólares en un total de 145 operaciones, un volumen bastante promedio y pues recordemos, principalmente por una semana corta, esta es la última jornada hábil en territorio colombiano porque mañana será 7 de agosto, es decir, se celebra la batalla de Boyacá y a su vez pues también la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que recordemos se llevará a cabo en la ciudad de Cali. Con este panorama, tanto nacional como internacional, pues esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es jueves 6 de agosto del 2026 y les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Hoy es el último día hábil del primer gobierno de izquierda, pero los mercados en general ya no lo tienen en cuenta. Se anticipan a lo que viene, por lo que espero de todo corazón que a Abelardo de la Espriella le vaya muy bien, que Dios lo guíe en sus decisiones y que el país realmente pueda convertirse en ese país milagro que todos soñamos. El dólar es el primer activo que reacciona ante cualquier situación o noticia, y en Colombia apenas se conoció de que de la Espriella podría ganar en las elecciones de Cepeda, comenzó a bajar, porque los fondos de inversión extranjero ven en el futuro inmediato de Colombia una administración más juiciosa, menos progresista, en donde se toman decisiones más técnicas, menos idealistas, y a la que se le llama un gobierno promercado. Y se le dice promercado porque respeta la independencia de las instituciones, se genera confianza inversionista, se garantiza seguridad jurídica y muchas otras acciones que los mercados internacionales y el mundo en general ve con buenos ojos. Comienza una nueva etapa económica para Colombia y por ahora las condiciones siguen perfectamente alineadas para continuar recibiendo dólares, tanto por los fondos de inversión como por las remesas y el sector hidrocarburos y minero energético que con seguridad recuperarán su camino. El dólar ayer lo siguió mostrando, tuvo un sesgo bajista, abrió en 3.192 y cerró 15 pesos abajo en 3.177. La fluctuación de la jornada fue de 20 pesos entre un máximo de 3.193,35 y un mínimo de 3.173. Se operaron 1.296 millones de dólares y la premia para hoy es de 3.179,40, donde bajó 25 pesos con 11 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles para tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.186, 3.193 y la figura de 3.200, como soportes 3.173, 3.165 y 3.150. Los futuros vinculados a los principales índices bursátiles estadounidenses se mantienen en ambos lados de la línea plana, con toda la atención en las conversaciones sobre la nueva paz en Medio Oriente. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que las conversaciones con Irán avanzan bien, mientras que Irán y Omán acuerdan las coordenadas de una ruta marítima a través del estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo continúan cayendo. La referencia Brent opera en 79.77 y la referencia WTI en 75.39. El índice dólar spot se mantuvo prácticamente estable, acumulando una subida del 0.1% tras tocar su nivel más bajo desde mediados de junio, en la sesión anterior. Hoy amanece en 99.657.
El euro y la libra esterlina bajaron ligeramente, mientras que las monedas asiáticas, incluyendo el yen japonés, el yuan chino y la rupia de India, cotizaron en bandas estrechas, donde todos andan a la expectativa de los inminentes datos laborales de Estados Unidos que se conocerán mañana y que podrían definir una trayectoria de tasas de interés de la Reserva Federal. Por el lado del peso mexicano amanece perdiendo algo de valor, amanece en 17.2623. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos a las 7:30 de la mañana las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo y mañana viernes, que es festivo aquí en Colombia, se publicarán en Estados Unidos los datos más importantes y esperados de la semana. A las 7:30 de la mañana conoceremos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, en donde el mercado espera que continúen en los mismos niveles. Por último, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente fin de semana. Ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano, por nombrar los más importantes. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que está ganando algo de fortaleza frente a esta canasta de divisas importantes y relevantes en el mundo. Aquí avanza parcialmente 0,07% y se ubica entonces en 99,74 puntos, digamos, con una relativa estabilidad, pero va a cerrar la semana, si sigue, digamos, esa tendencia que ha perdido básicamente desde los 100 puntos, pues con pérdidas ya a nivel general. También, pues, algo de esta fortaleza, digamos que se traduce un poco en territorio colombiano, frenando un poco esa caída inicial que estábamos viendo desde los 3.190 pesos, incluso hasta llegar a un mínimo de 3.162, y sin embargo, pues ya digamos que se estabilizó en niveles de 3.170, que es básicamente también algo de ese movimiento a nivel internacional. Ya habiendo revisado también este tema, pues vamos ahora a revisar cómo se comportan los principales índices de Wall Street en este arranque de jornada del jueves. Ya recordemos, con el pleno de los mercados a nivel internacional, vamos a revisar cómo se comporta principalmente el Dow Jones, promedio de industriales, que recordemos es el más grande dentro de este mercado bursátil y que ha tenido pues movimientos bastante interesantes porque durante la semana alcanzó niveles récord, por lo menos en las últimas dos sesiones, esto al cierre, ya consolidado en niveles de 54.000, y a pesar de que arrancó la jornada, en este caso del jueves, con algo de ganancias, a esta altura ya demuestra una leve variación negativa. Pierde parcialmente 0,09% y de esta manera se ubica en 54.298 puntos, es decir, que pierde algo de fuerza, pero digamos que se mantiene muy cerca a esos máximos históricos que ha mostrado durante las últimas sesiones. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional, que al igual que el Dow, pues en las últimas sesiones también alcanzó nuevos máximos históricos y aquí lo que está haciendo es consolidarse básicamente en estos niveles con una leve ganancia del 0,14%, sostiene ese techo histórico y ya se ubica en 7.733 puntos conforme a lo que vemos en este arranque de la jornada del jueves. También revisamos el Nasdaq, que sí tiene un comportamiento un poco más a la baja, teniendo en cuenta que está respondiendo también a algunos resultados corporativos específicamente y también pues a temas de tecnología e inteligencia artificial, que ha sido ese, digamos, factor diferencial que lo ha hecho caer incluso con más fuerza frente a estos pares que estamos hablando, principalmente el Dow Jones y el Standard & Poor's. Aquí tenemos entonces el Nasdaq perdiendo 0,30% y se ubica en 29.400 puntos a esta altura. Para básicamente un comportamiento mixto, tenemos a esta altura un Dow Jones que cae, un Nasdaq que también lo hace, mientras que el Standard & Poor's gana levemente ya con el pleno de los mercados. En relación a este tema, les cuento que las acciones vinculadas al Dow Jones, básicamente el promedio industriales, suben durante este jueves, mientras los operadores siguen de cerca la situación en Oriente Medio, donde se está negociando un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Hormuz. Wall Street también analizó una serie de informes de ganancias corporativas. En este caso, les cuento que las acciones cayeron un 9%, lastrando los futuros del Nasdaq. Nos referimos principalmente a SanDisk, en este caso la compañía relacionada principalmente a temas tecnológicos, y en este caso les cuento que las empresas de memorias publicó sus resultados del cuarto trimestre fiscal, que no impresionaron a los inversores. Además, las acciones de Western Digital cayeron un 19% debido a los resultados trimestrales mixtos. Los precios del petróleo suben ligeramente a medida que Irán y Omán
se acercaban a un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. Según un funcionario del gobierno iraní, el transporte marítimo a través del estrecho no estaría sujeto a tasas ni peajes en virtud de un acuerdo temporal. Abro comillas, los mercados han presenciado numerosas falsas esperanzas a lo largo de este conflicto, y si bien los detalles se están concretando, la atención ahora se centra en cómo serán los acuerdos finales, incluidas las cuestiones sin resolver sobre si a Irán se le permite finalmente cobrar peajes a los buques que utilicen el estrecho. Esto lo escribió Jim Reed, estratega del Deutsche Bank. Mientras tanto, el primer bloqueo de las acciones de SpaceX están próximas a vencer, con más de 900 millones de acciones listas para ser lanzadas al mercado. Este enfoque escalonado brinda a los primeros inversores la primera oportunidad de vender, lo que podría afectar el precio de las acciones. Aprovechando este tema internacional, les cuento que Irán y Omán acordaron una ruta para los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán. Irán y Omán acordaron una ruta para los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso. Así lo informó el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Bakai, quien precisó que los dos países están trabajando en una declaración conjunta, siempre y cuando algunos terceros no obstaculicen el proceso. Bakai agregó que si se alcanzaba un acuerdo de entendimiento con Omán, eso no significaría que el estrecho se hubiera vuelto seguro para todos los buques de paso. Irán ha asumido de facto el control del estrecho de Hormuz, una vía marítima estratégica para el comercio energético mundial, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra el país el 28 de febrero. El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en repetidas ocasiones en que Irán está deseoso de alcanzar un acuerdo para reabrir la ruta al tráfico marítimo, pero la República Islámica lo niega. El bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra, ha disparado los precios del crudo en repetidas ocasiones desde entonces y ha aumentado la presión económica y política sobre Estados Unidos para ponerle fin. Desde el miércoles, en este caso hablamos las importaciones de aguacate desde el estado que produce mayor cantidad de este fruto en México, debido a una alerta de violencia. Estados Unidos suspendió desde el miércoles las importaciones de aguacate desde el estado que produce mayor cantidad de este fruto en México, debido a una alerta por violencia. Michoacán es el principal productor de aguacate de México, con una cosecha cercana a los 2 millones de toneladas anuales. Sin embargo, el estado también enfrenta una grave crisis de violencia, marcada por asesinatos de funcionarios y extorsiones a productores atribuidas al crimen organizado. Las autoridades estadounidenses inspeccionan por protocolo las huertas y empacadoras del fruto de exportación. Ya en 2024 los envíos fueron suspendidos temporalmente luego de que 2 inspectores fueran agredidos en ese estado. El gobierno de Michoacán afirmó por su parte que la suspensión respondía a una acción preventiva tras la captura de líderes criminales en el estado. La Embajada de Estados Unidos indicó que la decisión se tomó debido a una amenaza contra intereses estadounidenses. La región es controlada por el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos menores como los Viagras y la familia michoacana. El miércoles, la justicia estadounidense elevó de 5 a 25 millones de dólares la recompensa que ofrece por Juan Carlos Valencia, alias El 3, que asumió como jefe del cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte del líder histórico Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en un operativo militar. Según se alega, en las acusaciones presentadas hoy y en las acusaciones anteriores que se hicieron públicas, estos miembros del cártel han sido acusados de una serie de delitos, entre ellos dirigir redes de narcotráfico, organizar sicarios altamente entrenados responsables de homicidios e intentos de asesinato, adquirir armas, lavar dinero y fabricar y distribuir drogas mortales. Esta nueva suspensión de los envíos de aguacate ocurre en medio de una difícil relación entre México y Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que México está gobernado por los cárteles y amenazado con enviar a militares para combatir grupos criminales. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rechazado este escenario. Ambos países están además en el proceso de revisión del vital acuerdo de libre comercio TEMEC junto con Canadá. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro suben ligeramente este jueves, mientras los operadores sopesan las perspectivas de aumentos de tasas de interés en medio del alza de los precios del petróleo a medida que las conversaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Hormuz
cobraban protagonismo a nivel internacional. Este tema pues llegó a afectar tanto la deuda pública como los precios del petróleo que ya estaremos observando. Comenzamos entonces por este bono del Tesoro en territorio estadounidense, el bono de referencia a 10 años, que en el caso de esta jornada ya en pleno de los mercados avanza 2 puntos básicos, y es decir, que se ubica en un nivel del 4,64%. En ese aspecto, pues digamos que recordemos que en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, aunque de manera leve como ocurre en este caso, pues cae el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de una desvalorización en lo que corresponde principalmente a la jornada de este jueves. Sin embargo, pues si observamos el movimiento semanal, ha sido una caída importante desde niveles del 4,70%, que es lo que hemos visto como ese máximo de nivel en tasa, que básicamente no se veía desde enero del 2025. En este caso, pues un poco de desvalorización en lo que respecta a la jornada del jueves, pero a modo general, pues por lo menos ganando algo de valor de manera semanal este bono de referencia a 10 años. Y ahora observamos cómo se comporta el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia mundial y también el de referencia europea, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, y que a esa altura gana con un poco de fuerza. Sube 1,75% hasta el nivel de $80 con 84 centavos por barril. Básicamente algo de fortaleza en torno principalmente a lo que está sucediendo en materia de llegar a un acuerdo en principalmente la ruta marítima crucial, que es el estrecho de Hormuz. Se han adelantado, como dijimos, conversaciones entre Irán y Omán, principalmente para cuadrar algunos detalles que pueden beneficiar tanto a la República Islámica como a los países del Golfo Pérsico, pero sin embargo pues no hay nada concreto de momento aparte de esos acercamientos, y pues básicamente lo que se traduce en un relajamiento a nivel internacional del conflicto entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también tiene un comportamiento bastante similar, ya que sube más del 1%, pero no tan grande la magnitud como si lo vemos con el Brent. Específicamente, este petróleo de referencia estadounidense gana 1,09% a esta altura y ya se ubica en $76 con 4 centavos el barril. Hay un petróleo que ha perdido en ambas referencias bastante fuerza en lo que respectaba básicamente las últimas jornadas, teniendo en cuenta que se habían calmado algunas tensiones a nivel internacional, principalmente en lo que respecta al Medio Oriente, ese conflicto que básicamente ha afectado el 20% del tránsito marítimo del petróleo en esta vía crucial que resulta el estrecho de Hormuz, y pues básicamente se había traducido en una disparada inicial de los precios, incluso hasta niveles de $110 o superiores en el caso del petróleo Brent, y una caída bastante diciente cada vez que hay un acercamiento, si se quiere, una desescalada principalmente del conflicto entre los Estados Unidos e Irán. Siendo las 9:09 de la mañana, les cuento que con esta información llegamos al final de este espacio de aperturas de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.